Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Una vez más, encontrándonos hoy domingo, pues, en la mañana. Abrirse bastante, parece que ya el clima está poco a poco bajando su temperatura. Hay que abrigarse, cuidar a los niños y a los más ancianitos también abrigarlos bien. Bueno, seguimos con nuestra serie de prédicas por Semana Santa. Y bueno, lamentablemente la primera noche hubo unos problemas técnicos de la misma internet, pero ya me parece que la segunda noche todo se desarrolló con normalidad. Y bueno, hoy nos toca ver la sangre por nosotros. Y surge la pregunta, ¿por qué derramó Jesús su sangre? Pues la palabra de Dios dice en Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero también en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice lo siguiente, y casi todo es purificado según la ley, pero ¿con qué? Con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿por qué derramó Jesús su sangre? En primer lugar, porque todos nosotros hemos pecado. Dios es santo y perfecto y no somos pues aptos para estar en su presencia por causa del pecado. Pecamos y hacemos maldad, como mintiendo, deshonrando a nuestros padres, cometiendo fornicación, robando, matando, hablando mal de nuestro prójimo y la lista es innumerable. En Romanos 3:23 dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que por causa del pecado somos expulsados de la presencia de Dios. ¿Por qué derramó Jesús su sangre? Porque la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte. Aparte de la muerte física está la muerte espiritual. Y luego la muerte en el lago de fuego que arde pues, o el lago, ¿no?, que arde con fuego y azufre. En cualquier sociedad la gente espera que los malvados sean castigados. Dios es el juez de toda la tierra y en su ley vemos que es perfecta. El pecado es la transgresión de la ley de Dios y el pecado debe ser castigado. Por ejemplo, tenemos las mentiras, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y otros crímenes contra la ley de Dios, pues que lamentablemente deben ser sancionados o en este caso castigados. En Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, dice lo siguiente, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. En Ezequiel también en el mismo capítulo, en el versículo 20, dice lo siguiente, el alma que pecare, esa morirá. El hijo que no llevare el pecado del Padre, el hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno va a tener que dar cuenta a Dios por la manera como se condujo mientras estuvo en vida. Pero hay de aquel que no aceptó a Cristo en su vida. Hay de aquel que murió sin haber aceptado a Cristo, sin haber creído en Cristo, sin haberlo recibido en su corazón. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, estamos viendo, ¿no?, este sermón, la sangre por nosotros, y nos llevó a hacernos una pregunta, ¿por qué derramó Jesús su sangre? En primer lugar, porque todos nosotros hemos pecado. En segundo lugar, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero también, en tercer lugar, porque Dios quiere que vivamos. Aunque hemos hecho maldad, Dios no quiere que perezca. Usted, amigo, que aún no ha aceptado a Cristo, Dios desea que usted pase la eternidad con Él. Él no quiere la muerte espiritual de usted. Él no quiere que usted
termine condenado eternamente en el infierno. Dios desea que usted confíe en Cristo, lo reciba en su vida y pueda tener perdón de pecados y vida eterna. Es por eso que Dios quiere que vivamos. Entonces, en Ezequiel 33:11 dice lo siguiente: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios aquí llamando a su pueblo que se había sumergido en la impiedad, un pueblo que le había dado la espalda a Dios y había abrazado la idolatría, llevaban vidas pecaminosas y le habían dado la espalda a Dios. Y Dios desea que el impío no muera, sino que viva para siempre. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios amó este mundo y Él hizo un camino para nosotros, para salvarnos, y al conocerle a Él nos dio su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. El Señor pues vino aquí como un hombre para pagar por nuestros pecados. La sangre de Jesús es la expiación para nuestros pecados. Y cuando hablamos de expiación, nos referimos a reconciliación, a restauración de relaciones amistosas, a acuerdo, a concordia después de una enemistad o controversia. Por algo la Biblia dice que antes de conocer al Señor éramos enemigos de Dios, pero después de conocer, de recibir a Cristo, nos convertimos en amigos de Dios. Entonces, cuando hablamos de expiación, es una satisfacción hecha por hacer o sufrir algo, la cual se restaura en satisfacción por una ofensa o herida. Es una reparación, es un pago de las penas debidas por las culpas. Pero también expiación es el acto de satisfacer por cualquier crimen o falta o extinguir la culpa. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre, Él pues pagó por nuestros pecados y crímenes espirituales. Así que podemos estar salvados de la ira venidera del Señor. Así que podemos conocer a Dios como nuestro Padre. Así que amigo, amiga, usted puede estar salvado de la ira venidera. Usted puede conocer a Dios a través de Cristo. Solamente tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, que murió y que estuvo sepultado y que se levantó otra vez al tercer día venciendo la muerte y lógicamente obedeciendo su palabra. Como examinamos las Escrituras, vemos que Dios siempre ha requerido la sangre para expiar el pecado del hombre. En Levítico capítulo 17, versículo 11, dice el Señor: porque la vía de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pues debajo del Antiguo Testamento vemos pues la sangre de animales que se derramaba para expiar los pecados del hombre. Pero en el Nuevo Testamento vemos la sangre de Jesús que fue derramada también para expiar los pecados del hombre. Ahora, desmenucemos estas dos. En el Antiguo Testamento se ofrecía la sangre de animales. Cuando miramos el Antiguo Testamento de la Biblia, pues de nuestra Biblia, vemos que después que el pecado entró en el mundo, Dios requería la sangre de animales limpios para la expiación de los pecados que los hombres cometían. En Levítico capítulo 16, versículos 29 al 30, dice lo siguiente: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Pero en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 24, dice así:
y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer holocausto y la expiación. Israel continuamente ofreció la sangre de animales sacrificadas, pero la sangre de las bestias o de los animales no pudieron quitar pecados. Y como referencia tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 4 y el versículo 11. Esa es la razón que ellos tenían que continuar sacrificándolas. A pesar de los sacrificios, los israelitas eran infieles a Dios, fornicando con otros dioses. Vemos en el Antiguo Testamento que sacrificaban animales, pero la sangre pues de estos animales no podían hacerlos perfectos. Es por eso que Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, note bien, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es interesante. Esta sangre de animales no podía limpiar de la culpa al hombre, no podía quitarle su pecado. Por consiguiente, el sacerdocio levítico tenía que continuar ofreciendo sacrificios, no solamente por los pecados de la gente, sino también por sus propios pecados. Tenían que sacrificar continuamente cada año tenían que sacrificar, ¿no? Y por lo tanto un sacrificio era necesario. Aproximadamente 600 años antes de la venida del Señor Jesucristo, Dios le dijo a su gente, los hijos de Israel, que Él haría un nuevo pacto con ellos. En Jeremías 31, versículo 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31, 34 también dice lo siguiente: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El derramamiento de la sangre de animales en el Antiguo Testamento era un retrato o un cuadro o un tipo de lo que nuestro Señor Jesucristo haría más adelante en el Nuevo Testamento. Y es lo que vamos a ver, ¿no? en este momento. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se ofreció la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Podemos ver que Dios mandó a su Hijo, el Señor Jesús, para sacar el pecado del mundo una vez para siempre. El Señor Jesucristo es el mejor sacrificio que vino a la tierra a su tiempo. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, versículo 29. Es la sangre de Jesús que Dios requiere ahora, no la sangre de animales o la sangre de bestias. La sangre de Jesús tiene el poder para limpiar a los hombres desde la culpa y el poder del pecado. La sangre de Jesús nos limpia aún a nuestras mismas conciencias. La sangre de Jesús es la sangre del pacto, siempre duradero, siempre perdurable. La sangre de Jesús nos salva eternamente, nos libera desde el pecado y limpia nuestras conciencias y nos da poder para vencer la carne, al diablo y al mundo. El sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios, ha abolido completamente, totalmente, definitivamente el sistema de sacrificio de animales para siempre. La sangre de los sacrificios animales del Antiguo Testamento solamente retrató lo que nuestro Señor y Salvador Jesús, el Mesías de Israel, haría cuando derramó su propia sangre en la cruz del Calvario. No hay otra manera para acercarse a Dios, no lo hay. Entonces, a menos por la sangre de Jesús, ese es el único camino a Dios. En Efesios capítulo 1, versículos 5 hasta el 7, dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hebreos capítulo 10, versículo 4 dice también lo siguiente: la sangre de animales no podría sacar pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Necesita la sangre de Jesús para limpiarse de su pecado. Jesús no vino con la sangre de bestias, vino Él, sí, Él mismo vino como un sacrificio perfecto, con su propia sangre, sangre que limpia la conciencia de otras obras muertas. Así que podemos servir al Dios viviente, pero el primer paso es creer y recibir a Jesús. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 hasta el 14, dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Señor Jesucristo, el Dios manifestado en la carne, vino a esta tierra para sacar nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta. Cristo era sin pecado y murió en nuestro lugar. Así que podríamos y podemos vivir por la obra de Cristo. Él derramó su sangre para pagar nuestros pecados. Así que podemos estar salvos y tener vida eterna. Jesucristo es el Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, versículo 29. Él, Jesús, nuestro Salvador, derramó su sangre en la cruz para quitar nuestro pecado. Pero también nosotros merecemos el infierno y el lago de fuego, porque ni uno de nosotros es bueno ante los ojos de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 18 dice: como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí el Señor describiendo la condición espiritual de toda la humanidad. Dios dice claramente que ninguno es justo, que nadie entiende, que nadie busca a Dios. No le nace al ser humano buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se han desviado de Dios. No hay, dice el Señor, quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y en su boca, en su lengua, hay engaño, de su lengua sale veneno, su boca está llena de maldición, su boca está llena de amargura, y siempre sus pies se apresuran para hacer lo malo. No hay gozo en su camino, solamente hay quebranto, lamento. Y por cierto, el que no tiene a Cristo no puede tener paz. Es por eso que Jesús dice:
mi paz os dejo, mi paz os doy, no es la paz que el mundo da. Y es por eso que toda persona que no conoce a Cristo no conoce camino de paz y mucho menos tiene temor de Dios. Amigo, amiga que usted nos está escuchando, usted tiene la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. Usted tiene la oportunidad de que sus pecados puedan ser perdonados. No en vano Cristo derramó su sangre por usted. ¿Se ha puesto a pensar que alguien haya dejado su trono de gloria para dar su vida por usted? Que haya derramado su sangre por usted porque usted es importante y especial para Dios. Pues sí, usted es importante y especial para Dios. Y es tan importante que el Hijo de Dios vino a derramar su sangre por usted en la cruz. Pero también todos han pecado y han faltado a la gloria de Dios. Y les falta la gloria de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es el perfecto y santo. En Él no hay pecado. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, estamos aceptos al Padre. En 1 Juan capítulo 3, versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, o sea, no hay pecado en Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7 dice lo siguiente, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, y fue a la cruz por nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros, quien no conoció pecado, dice la Escritura. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos hacemos criaturas nuevas, porque las cosas viejas pasaron. Sí, lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús pues murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él vino a la tierra a pagar por nuestros pecados. La sangre pues de Jesús es la expiación por nuestros pecados. Pero también, ¿por qué Jesús derramó su sangre? Porque por la expiación tenemos paz con Dios y reconciliación con Él. Qué importante es entender, y hace un momento lo mencioné, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no es la paz que el mundo da. Hoy, o en esta Semana Santa, cientos y miles de personas tenían la costumbre de recordar, o antes de esa cuarentena, miles, millones de personas tenían la costumbre de frecuentar iglesias, capillas, cementerios, ¿verdad? Recorrían las 7 iglesias, buscaban la mejor manera de tener paz. Otros cargaban cruces, otros andaban de rodillas, otros iban a lugares importantes, otros separaban sus pasajes para ir a Tierra Santa buscando paz. Pero nada te puede dar paz. El único que te puede dar paz por su sangre es Jesucristo. Por eso Él dice, mi paz os dejo,
mi paz os doy, no es la paz que el mundo da. Entonces, los que se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesús y obedecen su palabra, son salvos. Y los que son salvados por la sangre de Jesús tienen paz con Dios y una vida nueva en Cristo. No hay manera tan hermosa de tener la plena seguridad de que uno pueda tener una buena relación con Dios, disfrutar de la paz de Dios que solamente se pueda obtener a través de nuestro Señor Jesús. Pues Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el 11, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa? Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué maravilloso que ya estemos justificados por la sangre del Señor. Qué maravilloso que tengamos paz por la sangre del Señor. Qué maravilloso que tenemos reconciliación con Dios por la sangre derramada de nuestro Señor. La sangre por nosotros. ¿Por qué derramó Jesús su sangre? Primero, porque todos hemos pecado. Segundo, porque la paga del pecado es la muerte. Y tercero, porque Dios quiere que vivamos. Y cuarto, porque por la expiación tenemos paz con Dios y reconciliación con Él. Qué maravilloso que Jesús haya derramado su sangre por nosotros para poder obrar nuestra salvación y limpieza. Yo le pregunto, amigo, ¿no quisiera usted reconciliarse con Dios? Usted dirá, yo nunca he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo me llevo bien con todos, yo no le hago mal a nadie. Le hago recordar, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No necesita usted robar ni matar. Alguna vez mintió, alguna vez se expresó mal de alguien, alguna vez se le escapó una grosería. Desde ahí está en falta con Dios. Por eso Dios dice, no hay justo ni aún uno. Y Dios advierte, la paga del pecado es la muerte. Es por eso que Jesús vino a dar su vida por usted, a derramar su sangre por usted en la cruz del Calvario. Y ahora Jesús le invita a usted a que crea en Él y lo reciba en su corazón. ¿Qué va a decidir? ¿Qué va a decidir? Porque Dios ya le ha dicho que usted está en pecado. Dios ya le ha dicho que la paga del pecado es muerte. Pero también Dios le ha dicho a usted, a través de este mensaje, Dios quiere que usted viva eternamente. Y que Dios desea que usted disfrute de paz y que disfrute su reconciliación con Él. Decida, acepta a Cristo, reconcíliese con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos las gracias, porque solamente tú eres el que ha obrado, Señor, este acto de misericordia, este acto de gracia. Señor, gracias por enviar a Jesús a dar su vida por nosotros. Ay, Padre, rogamos que muchas personas que han escuchado esta palabra tuya puedan aceptar a Cristo y disfrutar, Señor, de la paz que tú das, que puedan disfrutar de la reconciliación que tú ofreces. Padre,
Rogamos, Señor, que nosotros los creyentes tomemos conciencia y valoremos con mucha gratitud, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Que esa sangre derramada, Señor, signifique mucho para nosotros. Que nunca seamos ingratos a esa sangre que derramó Jesús por nosotros. Señor, gracias te damos como hijos. Gracias por amarnos, Señor, gracias por perdonarnos, pero gracias por esa sangre derramada por nuestro Señor Jesús, para que nosotros podamos tener perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos hoy en la noche. Bendiciones.